Capítulo 5. Regla primera 1. Como ya hemos indicado, los escritores de las Sagradas Escrituras escribieron, naturalmente, con el objeto de hacerse comprender, y, de consiguiente, debieron valerse de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido que generalmente tenían. Averiguar y determinar cuál sea este sentido usual y ordinario, debe constituir, por tanto, el primer cuidado en la interpretación no recta comprensión de las Escrituras. 2. Será preciso repetir aquí, para el mayor provecho, que en tal averiguación, además del auxilio divino, hay modos de proceder que no debe ignorar ningún lector de la Biblia, siendo siempre necesario tener en cuenta el principio fundamental que el libro ha de ser su propio intérprete, de cuyo principio se deducen otros, que llamamos reglas o pautas de interpretación. 3. De estas dice así la primera: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. 4. Regla sumamente natural y sencilla, pero de la mayor importancia, pues ignorándola o violándola, en muchas partes la escritura no tendrá otro sentido que el que quiera conceder. Lee el capricho humano. Por ejemplo, hubo quien se imaginaba que las ovejas y los bueyes que mencionaba el Salmo 8 eran los creyentes, mientras que las aves y los peces eran los incrédulos, de lo que sacaba en consecuencia que todos los hombres, quieran o no quieran, están sometidos al poder de Cristo. Si hubiera tenido en cuenta el sentido usual y ordinario de las palabras no habría caído en semejante error. 5. Pero téngase muy presente que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. En otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en su sentido ordinario y natural, no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Como se sabe, cada idioma tiene sus modos propios y peculiares de expresión, y tan singulares, que si se traducen al pie de la letra se pierde o se destruye completamente el sentido real y verdadero. Esta circunstancia se debe, tal vez, tener más presente tratándose del lenguaje de las Escrituras que de otro libro cualquiera, por estar sumamente lleno de tales modos y expresiones propias y peculiares. Los escritores sagrados no se dirigen a cierta casta de personas privilegiadas, sino al pueblo en general, y de consiguiente, no se valen de un lenguaje científico y seco, sino figurado y popular. A estas circunstancias débense la libertad, variedad y vigor que observamos en su lenguaje. A las mismas se debe su abundante uso de toda clase de figuras retóricas, símiles, parábolas y expresiones simbólicas. Además de lo dicho, ocurren muchas expresiones peculiares del idioma hebreo, llamadas hebraísmos. Precisa tener todo esto presente para poder determinar cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras y frases. Ejemplos. 1. En el Génesis 6 y 12, leemos: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tomando aquí las voces carne y camino en sentido literal, pierde el significado por completo el texto. Pero tomándola en su sentido ordinario, al usarse como figuras, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbres, modo de proceder o religión, ya no solo tiene significado, sino un significado terminante, diciéndonos que toda persona había corrompido sus costumbres, la misma verdad que declara Pablo, sin figura, diciendo: no hay quien haga lo bueno. Rom 3 y 12, 2. Pregunta Jesús: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, moneda de 5 duros, si pierde una drama no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? En este versículo, tomado al pie de la letra, si bien hallamos una pregunta interesante, estamos lejos de comprender la verdad que encierra. Pero sabiendo que contiene una parábola, cuas partes principales y figurativas requieren interpretación y designan realidades correspondientes a las figuras, no vemos aquí ya meramente una pregunta interesante, sino a una mujer que representa a Cristo, un trabajo afanoso que representa un trabajo semejante que está llevando a cabo Cristo, y una moneda perdida, que representa al hombre perdido en el pecado. Todo esto exponiendo e ilustrando admirablemente la misma verdad que expresa Cristo sin parábola, diciendo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luke 19 y 10, 3. Profetizando de Jesús, dice Zacarías, Luke 1, 69, que Dios nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David. Difícilmente sacamos aquí nada en claro si tomamos las palabras cuero y casa en sentido literal, pero sabiendo que, como símbolo y figura, ordinariamente denota el cuerno, fuerza o poder real, y casa, familia o descendencia, ya no estamos a obscuras. Se nos dice que Dios levantó en Cristo un gran poder de salvación entre los descendientes de David, como también dice Pedro: a este, Jesús, ha ensalzado Dios, por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5 y 31, 4. Dice Jesús, Lucas 14 y 26,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo, lo que, tomado al pie de la letra, constituye una contradicción al precepto de amar, aún a los enemigos. Pero acordándonos del hebraísmo, por el cual se expresan a veces las comparaciones y preferencias entre dos personas o cosas, con palabras tan enérgicas como amar y aborrecer, ya no solo desaparece la contradicción, sino que comprendemos el verdadero sentido del texto, sentido que sin hebraísmo expresa Jesús mismo, diciendo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mat 10:37. Por los ejemplos citados se puede comprender la suma necesidad de familiarizarse con las figuras y modos propios y peculiares del lenguaje bíblico. Esta familiaridad se adquiere, desde luego, por un estudio prolongado de la escritura misma, pero para conseguirla con mayor brevedad convendría tener un breve tratado especial.